El sonido del tenedor de mi hermano, Ricardo, golpeando su plato fue el único ruido en el restaurante repentinamente silencioso. Observé cómo todos los rostros en la mesa familiar se giraban hacia el televisor montado en la pared detrás de mí, sus expresiones pasando de una superioridad engreída a algo que aún no podía nombrar. Esta noche en Reporte de Negocios Expansión continuó la presentadora, con su voz llenando la costosa churrasquería, estamos perfilando la historia de éxito más secreta de la industria tecnológica. Daniela Cortés construyó Nube Segura Tecnología, NST, desde su garaje hasta convertirla en un imperio de 71.400 millones de pesos en solo 5 años, y lo hizo sin un solo comunicado de prensa, entrevista o aparición pública. La copa de vino de mi madre tembló en su mano. El rostro de mi padre se había puesto pálido. La boca de mi cuñada estaba abierta, su teléfono congelado a mitad de camino hacia la mesa. Y Ricardo, mi hermano, el que acababa de decirme que dejara de avergonzar a la familia con mi compañía ficticia, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La pantalla detrás de mí mostraba el logotipo de mi compañía, y luego mi foto de perfil del sitio web de Forbes que de mala gana había aceptado proporcionar. No me di la vuelta. No lo necesitaba. Podía verlo todo reflejado en sus rostros horrorizados. La compañía revolucionó la seguridad de la infraestructura en la nube, explicó la presentadora, sirviendo a más de 2.000 clientes empresariales, incluidas compañías de las 500 de expansión. Analistas de la industria estiman el patrimonio neto personal de Cortés en 30.600 millones de pesos. Tomé un sorbo de mi agua. Esperé. Esta cena se había estado gestando durante 5 años, y había aprendido que el silencio era a menudo la respuesta más poderosa de todas. La hija chivo expiatorio. Crecer como la menor de 3 hijos en la familia Cortés significó vivir a la sombra de los logros de mis hermanos mayores. Ricardo se graduó como el mejor de su clase en la escuela de negocios y consiguió un puesto en una prestigiosa firma consultora. Mi hermana, Jimena, se convirtió en una exitosa abogada corporativa. Ellos eran los hijos de oro, de los que mis padres se jactaban en las cenas del club campestre. Yo era la oveja negra, la que se especializó en ciencias de la computación que pasaba los fines de semana codificando en lugar de hacer contactos. La hija que eligió un apartamento modesto en lugar del condominio de lujo que mis padres ofrecieron comprar, con condiciones, por supuesto. La decepción familiar que en realidad parecía disfrutar más trabajar con tecnología que con personas. Daniela siempre ha sido diferente, decía mi madre, su tono haciendo que diferente sonara como un diagnóstico. No ambiciosa como Ricardo, ni pulida como Jimena. El desprecio comenzó temprano. Cuando conseguí mi primer trabajo de programación a los 22 años, Ricardo lo llamó mono. Cuando les dije que estaba iniciando mi propia compañía a los 27 años, trabajando desde mi garaje, la reacción fue peor que el desprecio. Fue lástima. Una startup tecnológica, había dicho mi padre, con su voz goteando preocupación. Daniela, cariño, el 90% de las startups fracasan. Tienes un trabajo perfectamente bueno. ¿Por qué arriesgarte? Porque creo en lo que estoy construyendo, dije simplemente. Ricardo se había reído. Creer no paga las cuentas, Daniela. Así no es como funciona el mundo real. Los siguientes 5 años fueron un borrón de semanas laborales de 80 horas, presentaciones fallidas, casi bancarrotas y momentos de avance. Construí Nube Segura Tecnología con 2 cofundadores del Tecnológico de Monterrey, ITSM, desarrollando tecnología de cifrado que hacía que el almacenamiento en la nube fuera exponencialmente más seguro. Estábamos resolviendo un problema al que se enfrentaba toda gran corporación, y lo estábamos haciendo mejor que nadie más en el mercado. Pero nunca le conté a mi familia sobre las victorias. Ni cuando conseguimos nuestro primer cliente de las 500 de expansión. Ni cuando aseguramos una financiación seria de 255 millones de pesos. Ni cuando crecimos a 50 empleados, luego a 200, luego a 500. Ni cuando Amazon, Google y Microsoft se convirtieron en clientes. Ni cuando nuestra valoración alcanzó los 17.000 millones de pesos y me convertí en una multimillonaria en papel a la edad de 30 años. ¿Por qué no les dije? Al principio, fue por superstición. No quería gafarlo. Luego se convirtió en una estrategia. Quería ver cuánto tiempo me subestimarían,
¿Cuánto tiempo seguirían despreciando mi pequeño proyecto de garaje, mientras yo construía un imperio que ellos ni siquiera podían imaginar? Los comentarios empeoraron con el tiempo. En las cenas familiares, Ricardo hablaba sobre su último proyecto de consultoría, gestionando un contrato con un cliente de 170 millones de pesos, y todos colgaban de cada una de sus palabras. Cuando de mala voluntad preguntaban sobre mi trabajo, y yo decía algo vago sobre la seguridad en la nube, la conversación moría. ¿Sigues jugando con computadoras?, preguntaba mi padre, su decepción apenas disimulada. ¿Sigues trabajando desde tu garaje?, añadía mi madre, como si yo fuera una adolescente perpetua. Me había mudado a una sede de 50.000 pies cuadrados 2 años antes. Tenía 700 empleados, pero nunca los corregí. Simplemente sonreía y cambiaba de tema. El punto de quiebre llegó hace 3 meses en la fiesta de cumpleaños de Jimena. Ricardo acababa de ser ascendido a socio principal en su firma, y mis padres lo celebraban como si hubiera ganado el premio Nobel. Cuando alguien preguntó cortésmente sobre mi trabajo, Ricardo interrumpió. Daniela sigue haciendo lo suyo de la tecnología, había dicho con desdén. ¿Algún tipo de software de seguridad? Realmente no lo entiendo. Cosas bastante específicas, pero bueno, al menos está haciendo algo que disfruta, ¿verdad? La sala se había llenado de risas corteses y compasivas. Mi madre incluso me había palmeado la mano con simpatía, como si estuviera consolando a una niña que se había esforzado al máximo pero que aún así perdió la carrera. Esa noche, tomé una decisión. Autoricé a mi equipo de relaciones públicas a responder a las reiteradas solicitudes de entrevista de Forbes. Acepté el perfil. Sabía exactamente qué semana se emitiría, y sabía que mi familia estaría en el restaurante favorito de Ricardo esa misma noche porque mi madre había mencionado la reserva semanas antes. Ya no me estaba escondiendo. Simplemente estaba eligiendo mi momento. Construyendo en silencio. Mientras mi familia me descartaba como una aficionada, yo estaba construyendo algo extraordinario. Nube Segura Tecnología no era solo otra startup tecnológica. Estábamos revolucionando toda una industria. La tecnología que desarrollamos utilizaba cifrado resistente a la cuántica combinado con detección de amenazas impulsada por inteligencia artificial. Era una infraestructura de seguridad que podía predecir y prevenir las brechas antes de que ocurrieran. En un mundo donde las filtraciones de datos cuestan millones a las empresas, estábamos ofreciendo algo invaluable: tranquilidad. Nuestro primer gran avance llegó en el año 2 cuando conseguimos un contrato con una compañía de servicios financieros de las 500 de expansión. Habían sufrido 2 brechas en 18 meses, perdiendo datos de clientes y millones en multas regulatorias. Implementamos nuestro sistema, y sus incidentes de seguridad cayeron a cero. La noticia se extendió por la industria como la pólvora. Para el año 3, teníamos 50 clientes empresariales e ingresos de $75 millones. Para el año 4, nos habíamos expandido internacionalmente, y nuestra lista de clientes parecía un quién es quién de corporaciones globales: 3 de los 5 grandes bancos, 2 de las compañías tecnológicas más grandes, gigantes farmacéuticos, contratistas de defensa y agencias gubernamentales. Las ofertas comenzaron a llegar. Amazon quería adquirirnos por $13.600 millones. Dije que no. Microsoft ofreció $20.400 millones. Dije que no. No estábamos interesados en ser absorbidos por una compañía más grande. Estábamos construyendo algo que se sostendría por sí mismo. Mis cofundadores se convirtieron en mi verdadera familia. La doctora Ana Luna, mi directora de tecnología, había sido despedida por su empleador anterior por ser demasiado ambiciosa. A Javier Rojas, nuestro director financiero, le habían dicho que nunca pasaría de la gerencia media. Juntos, construimos algo que demostró que todos nuestros detractores estaban equivocados. ¿Por qué no le cuentas a tu familia?, me preguntó Ana una vez después de cerrar una ronda de financiación Serie C de $3.400 millones. ¿Por qué no lo creerían?, le dije. Y ver cómo me subestiman se ha vuelto sorprendentemente útil. Me mantiene humilde. Me recuerda por qué estoy haciendo esto. No por su aprobación, sino porque el trabajo importa. Pero eso no era del todo cierto. Parte de mí también estaba esperando el momento adecuado.
El momento en que su desprecio se volvería tan completo, tan público, que la inversión sería innegable. Vivía modestamente para los estándares de una multimillonaria. Una bonita casa adosada, no una mansión. Un Tesla, no un Ferrari. Usaba pantalones vaqueros y sudaderas con capucha para trabajar. Volaba en aerolíneas comerciales, no en privado. Las únicas personas que conocían el alcance completo de mi éxito eran mi junta directiva, mi equipo de liderazgo y mis inversores, que incluían algunos de los nombres más grandes en el capital de riesgo. Mi estrategia era simple: permanecer invisible hasta que el éxito se volviera imposible de ignorar. Dejar que el trabajo hablara por sí mismo. Y cuando llegara la revelación, dejar que viniera de la fuente más creíble posible. No de mí presumiendo en una cena familiar, sino de Forbes, El Financiero, las publicaciones de negocios que mi familia respetaba. Ese momento finalmente había llegado. ¿La cena? La cena había comenzado con la actuación habitual de Ricardo. Había pasado 20 minutos describiendo su último proyecto de consultoría, mencionando ejecutivos importantes y lanzando cifras diseñadas para impresionar. Mis padres habían escuchado con total atención, haciendo preguntas que provocaban respuestas aún más elaboradas. Así que, el director ejecutivo llamó personalmente para agradecerme, había dicho Ricardo, agitando su vino de 3.400 pesos. Dijo que les había ahorrado al menos 85 millones de pesos con mis recomendaciones estratégicas. Eso es maravilloso, cariño, había exclamado mi madre. Tan impresionante. Entonces mi padre cometió el error de intentar incluirme en la conversación. ¿Y Daniela, cómo va tu trabajo con las computadoras? Antes de que pudiera responder, Ricardo había intervenido. Oh, Daniela todavía se llama directora ejecutiva de Nube Segura Tecnología, había dicho con una risita, como si fuera una broma interna. Sigue trabajando en ese asunto de la seguridad. De hecho, va bien, dije con calma. Ricardo había agitado su mano con desdén. Mi madre había asentido con simpatía. Jimena había intervenido. Podría ayudarte con tu currículum. Tengo contactos en recursos humanos corporativos. Respiré hondo, revisando mi reloj. 7:48 de la noche. El reporte de negocios expansión se emitía a las 7:45. En cualquier segundo. Entiendo, dije simplemente. Fue entonces cuando la voz de la presentadora irrumpió en el ruido ambiental del restaurante. Silencio estratégico. La preparación para este momento había comenzado en realidad 3 meses antes, cuando Forbes se puso en contacto por primera vez. Habían estado tratando de entrevistarme durante 2 años, pero siempre me había negado. No necesitaba la publicidad. Nuestros clientes nos encontraban a través de la reputación y el boca a boca en el mundo de la seguridad empresarial. Pero después de la fiesta de cumpleaños de Jimena, después de los comentarios despectivos de Ricardo, después de años de ser tratada como el fracaso familiar, tomé una decisión diferente. Hagámoslo, le dije a mi directora de Relaciones Públicas, Valeria. Perfil completo, valoración de la compañía, lista de clientes, todo lo que quieran saber. Valeria se había emocionado. Finalmente. ¿Sabes cuántas veces lo han pedido? Esto será enorme para nuestra marca. Tengo una condición, dije. Quiero saber exactamente cuándo se emite, y necesito que sea durante la semana del 16 de marzo. Pareció confundida, pero estuvo de acuerdo. Forbes estaba feliz de complacer. Habían estado persiguiendo esta historia durante años. El proceso de la entrevista fue exhaustivo. Querían todo: la historia de origen, la tecnología, las rondas de financiación, las adquisiciones de clientes, los casi fracasos, los triunfos. Enviaron fotógrafos a nuestra sede. Entrevistaron a mis cofundadores, a mis inversores, incluso a algunos de nuestros clientes que acordaron hablar en público. Has construido algo notable, había dicho el reportero durante nuestra entrevista final. Pero tengo que preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué acceder a este perfil después de habernos rechazado durante tanto tiempo? Sonreí. Porque el trabajo puede hablar por sí mismo ahora. No necesito convencer a nadie de nada. Los resultados son innegables. Era cierto, pero no era toda la verdad. La verdad completa era más simple.
Estaba cansada de ser invisible. Cansada de la humildad estratégica. Cansada de ver a mi familia celebrar la mediocridad mientras despreciaba la excelencia que ni siquiera podían reconocer. Cuando supe que el artículo se emitiría el 16 de marzo a las 7:45 de la noche, hice algo calculado. Le mencioné a mi madre que me encantaría unirme a su cena familiar mensual. Ella pareció sorprendida, generalmente encontraba excusas para saltármela, pero complacida. Ricardo hizo reservas en el Cardenal, había dicho ella. ¿Sabes cuánto le gusta ese lugar? Perfecto. El Cardenal tenía televisores por todo el comedor, siempre sintonizados a noticias financieras. Ricardo había elegido la ubicación él mismo. El momento era perfecto. La ubicación era perfecta. Todo lo que tenía que hacer era aparecer y dejar que la verdad se revelara. La revelación. El televisor continuó, ajeno al drama familiar que se desarrollaba en la mesa número 12. Cortés comenzó Nube Segura Tecnología en su garaje con 2 cofundadores, explicó la presentadora. La pantalla mostraba imágenes de nuestra sede, un reluciente edificio de cristal en Guadalajara, nuestro logotipo prominente en la fachada. Luego, imágenes de nuestra lista de clientes se desplazaron: Amazon, Microsoft, Bank of America, Pfizer, Boeing. Nombres que hacían que el proyecto de consultoría de 85 millones de pesos de Ricardo pareciera calderilla. Daniela, la voz de mi madre, era apenas un susurro. Esa eres. Esa eres tú. Me giré para mirarla con calma. Sí. Pero dijiste. Pensamos. Mi padre no pudo terminar la frase. La última ronda de financiación de la compañía valoró a Nube Segura Tecnología en 71.400 millones de pesos, anunció la televisión, convirtiendo a Cortés en una de las multimillonarias hechas a sí misma más jóvenes en el sector tecnológico. El rostro de Ricardo había pasado de pálido a rojo. ¿71.000 millones? Eso no puede ser real. Es real, dije, simplemente tomando otro sorbo de agua. El artículo continuó con imágenes de la entrevista a Ana, mi directora de tecnología, de pie frente a nuestras salas de servidores. Daniela tiene una visión extraordinaria, dijo en pantalla. Vio el futuro de la seguridad en la nube antes que nadie. Las compañías confían en nosotros con sus datos más sensibles debido a la tecnología que ella ayudó a crear. Luego, imágenes mías en nuestra sala principal de conferencias, vistiendo el mismo estilo informal que siempre, pantalones vaqueros y un blazer. No estamos tratando de ser los más grandes, le estaba diciendo a la entrevistadora. Estamos tratando de ser los mejores. Con cada cliente que tomamos, tratamos su seguridad como si fuera la seguridad de nuestra propia familia lo que está en juego. Lo sabías, dijo Ricardo, su voz temblando entre la ira y la incredulidad. Todo este tiempo has estado sentada aquí escuchándonos. ¿Y lo sabías? Sí. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre, con lágrimas formándose en sus ojos. Dejé mi vaso de agua con cuidado. Este era el momento que había estado esperando, pero ahora que estaba aquí, no sentía triunfo, solo una profunda y cansada tristeza por todos los años que habíamos desperdiciado. ¿Por qué no me habrían creído?, dije en voz baja. Si les hubiera dicho hace 3 años que construí una compañía de 17.000 millones de pesos, ¿qué habrían dicho? Silencio. Se habrían reído, continué. O peor, me habrían mirado con esa misma expresión de lástima. Daniela está delirando ahora. Daniela está fingiendo otra vez. Así que dejé de intentar que me vieran. Construí algo tan innegable que ni siquiera ustedes podrían descartarlo. A pesar de operar prácticamente sin perfil público, continuó la televisión, Nube Segura Tecnología se ha convertido en el estándar de oro en seguridad empresarial. Cuando se le preguntó por qué se mantuvo fuera del foco de atención, Cortés nos dijo, quería que el trabajo hablara por sí mismo. Jimena finalmente había encontrado su voz. No teníamos idea. Nunca dijiste nada. Lo intenté al principio, dije. ¿Recuerdan cuando recién comencé la compañía? Papá me dijo que el 90% de las startups fracasan. Mamá sugirió que consiguiera un trabajo de verdad. Ricardo lo llamó mono. Ricardo abrió la boca y luego la cerró de nuevo.
En cada cena familiar durante 5 años, han preguntado sobre mi trabajo en un tono que decía que en realidad no querían saber. Lo han llamado mi pequeño asunto tecnológico, mi y proyecto de garaje, mi y compañía ficticia. Esta noche, Ricardo, literalmente me dijiste que era vergonzoso para la familia que me llamara directora ejecutiva. El segmento en la televisión estaba terminando. Nube Segura Tecnología emplea actualmente a más de 700 personas y sirve a más de 2.000 clientes empresariales en todo el mundo. La historia de éxito de Cortés es particularmente notable porque la construyó sin fanfarria, enfocándose completamente en el producto y sus clientes. Ella es la prueba de que en tecnología, la mejor comercialización es a menudo solo ser innegablemente excelente en lo que haces. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ana, viendo el segmento, ¿estás bien? Escribí rápidamente, mejor que bien. Hablamos mañana. Daniela, dijo mi padre, su voz pesada con algo que nunca le había escuchado antes, arrepentimiento. No sabíamos. ¿Cómo íbamos a saberlo si nunca nos lo dijiste? Podrían haber preguntado, dije simplemente. Podrían haber sido curiosos en lugar de despectivos. Podrían haber creído en mí de la misma manera que yo creí en mí misma. Ricardo estaba mirando su plato, su confianza anterior completamente desinflada. ¿Lo estabas?, pregunté en voz baja. ¿O estabas preocupado por cómo mis elecciones se reflejaban en ti? Porque esta noche dijiste que el que me llamara directora ejecutiva era vergonzoso para toda la familia. Pero la verdad es, Ricardo, que soy la directora ejecutiva de una compañía que vale más que cualquier compañía para la que alguna vez hayas consultado, y no lo sabías porque nunca te molestaste en mirar de verdad. El silencio en nuestra mesa era ensordecedor. A nuestro alrededor, otros comensales habían notado el drama que se desarrollaba. Algunos estaban echando vistazos furtivos a nuestra mesa, probablemente reconociéndome ahora por el segmento de televisión. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mi madre, su voz pequeña. Me levanté, colocando mi servilleta en la mesa. Ahora, me voy a ir. Tengo una reunión de junta directiva temprano mañana. Estamos discutiendo una posible expansión al mercado europeo. Espera, dijo Jimena, extendiendo la mano. Hice una pausa, mirando a mi familia. Mirándolos de verdad. Parecían más pequeños de alguna manera, disminuidos por la revelación. No estoy enojada, dije, y era cierto. Solo estoy harta de fingir ser menos de lo que soy para hacerlos sentir cómodos. Si quieren ser parte de mi vida de ahora en adelante, tiene que ser bajo términos que respeten quién soy en realidad, no quien pensaban que yo debería ser. Saqué mi billetera y coloqué 3 billetes de 1.700 pesos en la mesa. La cena corre por mi cuenta. Considérenlo un agradecimiento. ¿Un agradecimiento? Ricardo parecía confundido. ¿Por qué? Sonreí, una sonrisa de verdad esta vez, no la máscara cortés que había estado usando durante años. Por subestimarme. Me mantuvo con hambre. Me recordó cada día por qué estaba construyendo Nube Segura Tecnología. No por su aprobación, sino porque creía en algo que ustedes no podían ver. Esa claridad fue invaluable. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a mi madre llamarme, pero no me di la vuelta. Mi teléfono ya estaba sonando, probablemente reporteros que habían visto el artículo de Forbes, o inversores queriendo reuniones, o clientes contactándome para felicitarme por el perfil. Salí al aire fresco de la noche, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Las consecuencias. El perfil de Forbes se volvió viral. En 24 horas, mi LinkedIn tenía 50.000 solicitudes de conexión. Mi correo electrónico se inundó con peticiones de entrevistas, invitaciones para hablar y felicitaciones de personas con las que había ido a la universidad y no había hablado en una década. Pero los mensajes más interesantes vinieron de mi familia. Ricardo envió un mensaje de texto primero, la mañana después de la cena: Daniela, lo siento mucho. No tenía idea. ¿Podemos hablar? Luego Jimena, he estado pensando. Tenías razón en todo. Siento mucho cómo te tratamos. Mi madre llamó 3 veces antes de que contestara. Cariño, tu padre y yo. Queremos arreglar esto. No teníamos idea de lo exitosa que te habías vuelto. Estamos tan orgullosos de ti.
Esa palabra, orgullosos. Era la que había estado esperando escuchar durante 5 años. Pero ahora que la escuché, se sintió vacía. No estaban orgullosos de la mujer que había trabajado 80 horas a la semana en un garaje. Estaban impresionados por la multimillonaria en Forbes. Gracias, le dije. Pero necesito algo de tiempo. La atención mediática fue intensa pero manejable. Nuestro equipo de relaciones públicas se había preparado para ello, y di exactamente 3 entrevistas, a El Financiero, a Sataka México y a un podcast sobre mujeres en tecnología. Cada vez hice el mismo comentario: el éxito no se trata de demostrar que la gente está equivocada, se trata de construir algo que importe. Pero en privado, sabía la verdad. Parte de mí les había estado demostrando que estaban equivocados. Y esa realización me hizo entender algo importante: necesitaba dejar eso ir. La siguiente fase de mi vida no podía definirse por su desprecio, de la misma manera que no debería definirse por su tardía aprobación. 2 semanas después de la emisión del perfil de Forbes, Ricardo apareció en mi oficina sin avisar. Mi asistente llamó, insegura. Tu hermano está aquí. No tiene cita, pero dice que es importante. Pensé en rechazarlo, pero la curiosidad se impuso. Que suba. Cuando entró en mi oficina de la esquina, ventanas de piso a techo con vistas a Guadalajara, premios y patentes en las paredes, parecía disminuido. No físicamente, sino en la forma en que se comportaba. Esto es increíble, dijo, mirando a su alrededor. Daniela, ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza por la razón por la que estás aquí, dije, no con crueldad. Se sentó frente a mi escritorio, pasándose las manos por el cabello. He estado pensando en esa cena, en todo lo que dije, en todo lo que he estado diciendo durante 5 años. Y estaba equivocado. No solo sobre tu compañía, sobre ti. Pasé tanto tiempo tratando de sentirme exitoso por comparación que me perdí por completo lo que realmente estabas construyendo. Lo siento, Daniela. Sinceramente lo siento. Estudié el rostro de mi hermano, buscando signos de insinceridad. Pero todo lo que vi fue remordimiento genuino y algo más, reconocimiento. Finalmente me estaba viendo. Gracias, dije. Eso significa algo. 6 meses después, la relación con mi familia no se curó de la noche a la mañana. Pero lenta y cuidadosamente, comenzamos a reconstruir sobre una base de verdad en lugar de suposiciones. Mis padres vinieron a visitar la sede de Nube Segura Tecnología. Les di el recorrido completo, las salas de servidores, los laboratorios de investigación y desarrollo, los espacios de trabajo colaborativos donde 700 empleados construían el futuro de la seguridad de datos. Les presenté a Ana y a Javier, mis cofundadores que se habían convertido en los hermanos que mis verdaderos hermanos nunca lograron ser. Ojalá hubiéramos visto esto antes, dijo mi padre en voz baja, de pie en nuestra sala principal de conferencias donde se habían negociado acuerdos por cientos de millones. Podrían haberlo hecho, dije gentilmente. Siempre estuve dispuesta a compartir. Solo tenían que preguntar en lugar de despreciar. Jimena comenzó a referir a los clientes corporativos de su firma de abogados para auditorías de seguridad. Ricardo, en un movimiento sorprendentemente humilde, preguntó si estaría dispuesta a hablar en su firma sobre cómo construir compañías tecnológicas exitosas. Acepté, no porque necesitara la validación, sino porque había aprendido algo valioso sobre mi propia capacidad de perdonar. La lección más grande, sin embargo, provino de observar cómo se difundió la historia. Recibí cientos de mensajes de personas que se sentían despreciadas por sus familias, que estaban construyendo algo en las sombras, a quienes se les dijo que nunca llegarían a nada. Tu historia me dio coraje, escribió una mujer. He estado ocultando el éxito de mi negocio a mi madre crítica durante 3 años. Después de ver tu perfil de Forbes, finalmente le dije la verdad. Fue entonces cuando me di cuenta de que el valor real de hacerme pública no era demostrar que mi familia estaba equivocada. Era mostrar a otros que la validación de las personas que te descartan es mucho menos importante que la validación de ti misma y del trabajo que haces. Nube Segura Tecnología continuó creciendo. Nos expandimos a Europa y Asia. Nuestra lista de clientes creció hasta incluir gobiernos y corporaciones internacionales. La compañía que comenzó en mi garaje ahora tenía oficinas en 12 países.
Pero el éxito que más importaba no se medía en miles de millones o contratos de clientes. Se medía en el equipo que habíamos construido, personas que creían en la misión, que se respetaban mutuamente, que nunca tuvieron que ocultar sus logros para hacer que otros se sintieran cómodos. En nuestra celebración anual de la compañía, Ana levantó su copa para brindar. Por Daniela, quien nos enseñó que la mejor respuesta a la duda no es la ira. Es la excelencia. 700 personas aplaudieron. Mis padres estaban allí en la audiencia, finalmente entendiendo lo que yo había estado construyendo mientras ellos estaban despreciando. Ricardo también estaba allí, ya no se sentía amenazado por mi éxito, sino genuinamente orgulloso de su hermana pequeña. Más tarde esa noche, mientras estaba en el balcón de nuestra sede mirando hacia Guadalajara, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre: siento mucho que nos haya tomado tanto tiempo verte, pero estoy agradecida de que finalmente lo hagamos. Escribí de vuelta: yo también. Y lo dije en serio, porque el viaje de hija despreciada a directora ejecutiva respetada me había enseñado algo invaluable. No necesitas que todos crean en ti. Solo necesitas creer en ti misma lo suficiente como para construir algo innegable. La compañía ficticia nunca fue ficticia. Solo estaba esperando que las personas adecuadas finalmente abrieran los ojos y vieran lo que había estado allí todo el tiempo.